Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de ventas. En este módulo que hemos estado repasando durante durante varias sesiones, el tema de ventas. Esperemos que vayan aplicando todo esto que hemos estado revisando, platicando, vayan aplicándolo, porque solamente aplicándolo es como uno puede aprender y puede empezar a ver resultados. Nos acompaña nuevamente nuestro querido amigo Raúl Gutiérrez. La sesión pasada, Raúl, estábamos platicando del mundo del mundo del cliente, el mundo del producto, de las ventas, y nos estabas comentando una serie de pasos con respecto a qué es lo que debería tener un vendedor, qué aspectos debe de cuidar. Nos comentabas desde la vestimenta, el aroma, estos movimientos, la comunicación no verbal. Hoy nos vas a seguir platicando de esto seguramente, Claro, ¿no? claro que sí, claro que sí. Sí, efectivamente, son los aspectos para proyectar esa imagen profesional. Y nos faltaban precisamente 3 por ver, ¿sí? El séptimo que tienen nuestros amigos ahí precisamente en sus láminas es el de afrontar y vencer sus temores. Aquí recuerden que platicábamos la sesión pasada de los temores, de esas 3 clasificaciones de temores, y que simplemente cuando uno está preparado y sabe cómo actuar, cómo reaccionar ante esos temores, los temores o disminuyen grandemente o incluso algunos llegan a desaparecer. Entonces, primero, dice también el dicho que el temor se vence atreviéndose. Hay un temor a enfrentarme, hay un temor al rechazo, hay un temor a lo desconocido, no sé con quién voy a estar viendo o interactuando al tocar una puerta y no sé quién persona vaya a salir, o al ir a ver a un cliente nuevo, un prospecto nuevo, y pues estoy enfrentándome a lo desconocido. Y entonces todos esos temores que platicábamos de alguna manera se sobreponen, se vencen con la preparación. La preparación que es tan importante, ¿sí? El octavo, no tomar los rechazos como cosa personal. Y aquí también valdría la pena recapacitar un poco, ¿sí? Nosotros, bueno, los seres humanos, yo creo que también muchas veces empezamos a tener problemas de seguridad y sentir que, oye, es que me van a rechazar. A mí personalmente, seguramente si llegara el otro vendedor, el guapo, o como alguien dice, el galán, a ese sí le comprarían. A mí, como tal vez no estoy tan cercano a la mano de Dios, pues a lo mejor por eso no me compran, ¿no? Y empieza uno a tomar o a pensar que los rechazos son de manera personal, ¿no? Y no, realmente fíjate que no es manipular o engañar, pensar que realmente no son rechazos, sino son oportunidades para mejorar, ¿sí? Incluso a veces dice, mira, no pienses en los errores, sino piénsalo como oportunidades de crecimiento, ¿sí? No tomar el rechazo en forma personal, o sea, no es a mí. Están a lo mejor cuestionando en cuanto a el producto, en cuanto a tal vez la efectividad, en cuanto a ellos mismos probablemente que tengan ese interés por pensar que el producto va a ser el satisfactor, y son simplemente buscar de una manera cómo puedo yo convencer, cómo puedo de alguna manera ser más elocuente, ser más explícito, pero no es necesariamente mi persona, ¿sí? No es necesariamente esa parte, ¿no? Aquí, en cuanto a no tomar esos rechazos como cosa personal, hay muchas técnicas que nos pueden ayudar, ¿sí? En concreto, me acuerdo de una, que esta es parte de este material de programación neurolingüística que ya platicaron en algún momento en otro módulo, en otro de las sesiones, incluso fuera de ventas, pero aquí vale la pena también retomar esto. Hay una parte que se llama el encuadre, ¿sí? Sí, poder enmarcar. Y yo prefiero a veces llamarle enmarque porque ya a nivel personal, porque me imagino, digamos, la situación que es como un cuadro. Bueno, un cuadro, dependiendo del marco que le pongas, puedes hacerlo ver mejor o ver peor, ¿sí? Y aquí muchas veces el espacio o el marco es tus pensamientos, lo que tú piensas, lo que puedes meter en tu mente, ¿sí? En tu mente puedes sentir que es un fracaso y ser tú tu propio bloqueador, tu propio enemigo, tu peor enemigo, o puede ser tu mejor amigo cuando pensamos que es una oportunidad para mejorar, para crecer, ¿sí? Esta cuestión del enmarco, entonces, son los pensamientos. Depende de los pensamientos, el marco que le pongamos a los hechos, lo que lo va a hacer ver mejor o ver peor, lo que nos va a ayudar a salir más rápidamente de una situación difícil o engancharnos más en ella.
Por decir algunos ejemplos de esta parte de enmarcar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pensar de que, oye, fíjate que estoy muy mal porque tuve que pagar muchos impuestos este año. Me siento muy mal, tuve que pagar, trabajé muchísimo y pagué unos impuestos exagerados, ¿no? Puedo decir, y qué barbaridad, y yo, y el gobierno, quién sabe qué uso le vaya a dar, y pensar que realmente fui despojado y fui casi asaltado. O puedo pensar que, oye, para empezar, qué bueno, si tengo que pagar muchos impuestos fue porque gané bien. Estoy aprendiendo, perfeccionando una forma de trabajar que me están remunerando y por eso pagué más impuestos. Y también puedo pensar que a lo mejor los impuestos, bueno, estoy cumpliendo con una obligación. A final de cuentas, lo que veíamos en algún momento de que es importante dar también, ¿no? Estoy dando, estoy contribuyendo para obras públicas, a lo mejor para fines sociales, para mi comunidad. Depende de mis pensamientos que me hagan sentir bien o mal. Y déjame hacer otra vuelta, entrar a otro ejemplo un poco más casero, ¿no? Y comentar. Alguna vez me acuerdo que platicaba con una amiga y me platicaba de su marido, que también es un gran amigo. Solo que sí tiene razón ella, ¿no? Porque él decía, es que fíjate que Jorge es muy perfeccionista. Es demasiado perfeccionista. Es de las personas, fíjate, me decía ella, que se pone un guante blanco para pasar el dedo y ver si hay polvo sobre la cubierta de una mesa, ¿no? O sea, le gusta todo lo mejor, ¿no? Y me acuerdo que le decía, no, pues es que a Jorge efectivamente le gusta lo mejor, tienes que recordarlo, por eso te escogió a ti. Y me acuerdo que abrió los ojos así, como dijo, oye, pues de veras. Digo, oye, siempre recuerda cuando veas otra manifestación de esa insistencia en ser perfecto, en esa perfección, pues se recuerda que es que él precisamente está buscando eso. Digo, ya por mencionar un ejemplo, ¿no? Ya tendría que ver otras cosas también, pero me refiero, cómo simplemente un pensamiento puede poner un marco diferente en una situación, en un contexto. Entonces, no tomar los rechazos como forma personal. Sí, sí, Ulises. Sí, quería preguntarte, ¿debemos de contratar vendedores guapos o vendedoras guapas para evitar este rechazo? Por aquello de que hay un estudio, bueno, hay varios estudios relacionados con las personas que son más fácilmente aceptables en la sociedad. Y bueno, los que no somos favorecidos, como mencionabas, pues a lo mejor tenemos que sustituir la fealdad o las limitaciones que uno pueda tener físicas, a lo mejor aprendiendo a hablar, aprendiendo a ser más sociable, etcétera. Pero hay personas que efectivamente el físico ayuda mucho y es más fácilmente aceptado por las personas, por un cliente. Nos tocó verlo alguna vez en los laboratorios farmacéuticos, donde los médicos preferían recibir a las personas, primero a las mujeres, y sobre todo si eran guapas, las recibía, ya no tenían que estar haciendo fila con los demás representantes médicos, ¿no? Entonces, hay una relación, hay un estudio que justamente platica de esto, de que las personas guapas, las personas que son armoniosamente bellas, son mejormente aceptadas. Esto, la pregunta sería, ¿deberíamos de contratar gente bonita todo el tiempo? ¿No? ¿Tú cuál es tu opinión al respecto, Raúl? Mira, yo creo que para esto nos podríamos remontar nuevamente a esa pregunta si el vendedor nace o se hace, ¿no? Y platicábamos que había el vendedor innato, ¿sí? El vendedor cognoscitivo, que es el que se hace, también el vendedor circunstancial, ¿no? Yo creo que desde luego, bueno, hay gente muy bien parecida que desde luego es una ayuda y un peligro a la vez. Porque muchas veces la gente que, digamos, fue agraciada, ya decimos, se siente en sus laureles, se siente ya en su lado cómodo, todo le llega, no se perfecciona, y en ese tipo de gente el éxito es muy fugaz. ¿Sí? Es muy fugaz, se confían demasiado. Para empezar, dice un dicho que Dios perdona, pero el tiempo no. La gente que se siente muy bien parecida, bueno, porque es joven, porque es bien, este es un momento que tiene para poder aprovechar y crecer más interiormente. ¿Sí? Tiene uno que mejorar, tiene uno que buscar tener algo más que simplemente apariencia. ¿Sí? Cuando alguien dice, bueno, que iba a ser apariencia, a lo mejor, bueno, para tener todo sentado y para sacar una fotografía, pues puede ser muy, muy cotizado y muy deseado, ¿no? Pero ya para estar actuando y para estar sirviendo, y lo que hemos estado platicando aquí de realmente proporcionar una
un servicio y una satisfacción, pues hace falta desde luego algo mucho más. Y si esa atracción o ese atractivo te va a limitar porque te vas a pensar que ya lo tienes todo hecho, ahí es cuando vienen las trampas, ¿no? Las trampas muy fuertes. Fíjate que incluso yo diría tal vez que, reflexionando en esto, hay veces que uno tiene la situación en contra. Y permítame, perdón, tomar un punto de vista personal. Bueno, nuestro país, nuestro México, sigue siendo un país muy machista, ¿sí? Y pues digamos, la mujer muchas veces ha tenido que demostrar con creces que es algo más que simplemente una cara bonita, o un buen cuerpo. Y la mujer tiene realmente grandes atributos. Lo he comentado en sentido de poder, primero es más detallista, es más responsable que el hombre, en términos generales, y vuelvo a insistir, estoy hablando de una apreciación muy personal, ¿no? Es de lo que he visto, de lo que me ha tocado ver, ¿no? Es muy detallista, muy responsable, le gusta, es muy bien hecha, le gustan las cosas bien hechas, en fin, ¿no? Tiene muchos atributos para poder progresar de una manera acelerada en el ámbito laboral, ¿sí? Y entonces cuando progresa, pues realmente se pone como cohete a la luna, o sea, realmente progresa y se va para arriba, ¿no? Por ahí dice un dicho en cuestión a los amigos que les gusten las carreras de caballos, ¿sí? Que caballo que alcanza gana, ¿no? O sea, cuando alguien empieza entonces en desventaja, vamos a pensar en una persona que no es necesariamente agraciada, ¿no? Pues nació, no es de los predilectos de Dios, ¿no? Físicamente al principio, ¿no? Y empieza a esforzarse porque, oye, a mí no me tocó. Yo conozco, por ejemplo, gente que precisamente no nació con esta situación de ser muy bien parecido y empezó a decir, bueno, si no soy bien parecido tengo que ser muy agradable y tengo que ser muy conocedor y se metió a estudiar, a tomar varios cursos, tomar otros, fíjate, tomó clases de baile, se volvió un gran bailarín, era un tipo de entrada muy inteligente, pero aparte se cultivó más, leyó, hizo una carrera, hizo posgrados, en fin, y era la persona más cotizada y desde luego, por ejemplo, en las fiestas de una persona muy bonita, más pues no tenía nada que hacer frente a esta persona, este ingeniero, que si bien no era muy bien parecido, pero sin embargo tenía pues otras cualidades que lo superaban muchísimo al otro, ¿no? Entonces, en cuanto a ventas, ya directamente todo esto, perdón el antecedente, pero para llegar, cuidado, porque estamos contratando gente que va a estar representando nuestra empresa, ¿sí? Podemos llamar simplemente la atención, pero ya veíamos el método es que llamar la atención es la primera parte, es simplemente la entrada, después viene todo lo demás. Despertar interés, el deseo, la acción, la satisfacción, que fue la última S que anotamos por ahí, en el sentido de buscar que el cliente realmente permanezca, buscar la lealtad del cliente, no una venta que sea debut y despedida, sino realmente continuar. Para eso hay que buscar la satisfacción, por eso la S al final de que el cliente quede satisfecho. Pero sí, es una ayuda, pero a la vez puede ser una limitante, la gente bien parecida. Y bueno, también tiene que estar en función del tipo de negocio en el que estés. Yo me imagino que uno debe seleccionar justamente al personal que vaya a proyectar parte de la imagen, porque la gente que trabaja en una empresa es la persona que trae la marca puesta, es la que se presenta frente a los clientes con nuestra marca, con el nombre de nuestro producto. Entonces también es importante cuidar el aspecto, no ser racistas, yo no estoy a favor del racismo, pero sí cuidar la buena presencia, que tenga alguna cualidad donde el vendedor pueda sustituir las deficiencias que pudiese tener, ¿no? Sí, es que mira, yo diría que clave es, decíamos, es despertar la confianza, ¿sí? ¿Cómo despiertas confianza? Cuando hay coherencia, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a vender servicios profesionales y llegas, se me ocurre pensar en cola de caballo y con un arete, pues hay un cierto choque, ¿no? Tal vez lo que le llaman tal vez una disonancia, ¿no? Un cierto choque. A lo mejor, si esta persona dice, no es que voy a representar o voy a vender los servicios de un grupo de rock, pues precisamente si llegara una persona muy bien vestida y de traje y todo, pues tampoco sería lo más adecuado, lo más indicado. Hay que saber aprovechar la presentación para crear esa congruencia que también te va a desencadenar en confianza y por ende aceptación y la venta, ¿sí? Y el vestuario, la presencia y demás, tiene que ser congruente, ¿no? Ya hemos visto casos en que la buena imagen es no precisamente la imagen
de un solo contexto o de una sola apreciación en un ámbito, digamos, ejecutivo. La buena presencia es la que marca una congruencia entre lo que se lleva dentro, lo que se está buscando y lo que se está haciendo. ¿Sí? Por eso, de ejemplo, entre el grupo de rock, ¿no? O si yo estoy proponiendo un servicio de un gimnasio, a lo mejor me conviene presentarme con una playera muy pegada y que se note una musculatura, porque estoy de alguna forma demostrando ese servicio que el gimnasio da, ¿no? Grupo de rock, ejecutivo, gimnasta, habría que ver qué es lo que estás proporcionando y de qué manera te puede ayudar. Y de alguna manera yo creo que en esa medida el cliente puede sentir que hay simpatía, que hay empatía, porque te vistes como él, hablas como él, de alguna manera hay una comunicación común entre el cliente y el vendedor, ¿no? Entonces yo creo que sí debemos adecuar el estilo de nuestra fuerza de ventas de acuerdo a nuestros objetivos, a lo que queremos proyectar como negocio y que esto sea congruente con el producto, con el servicio y para el tipo de mercado al cual vamos a llegar. O sea, si vamos a venderle equipos, siguiendo el ejemplo de los grupos de rock, pues obviamente no vamos a mandar a alguien de smoking, ¿verdad? Tendríamos que mandar a alguien, pues a lo mejor vestido más o menos a la moda, juvenil, y que logre comunicarse con este grupo, con el representante, para poder venderle algún equipo de sonido, de guitarras o demás, ¿no? Entonces creo que es un factor importante que debemos de tener presente cuando estemos armando fuerzas de venta. Así es, así es. Y más, bueno, y esto precisamente para entrar al noveno y último punto que tenemos en esta lista, ¿sí? Que dice invertir más tiempo, dinero, trabajo en su cerebro. Lo demás es una consecuencia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Si bien esto es cierto en muchos pasajes de la vida, yo creo que en ventas es fundamental. ¿Sí? Prepárate, invierte más en ti, ten más conocimiento, ten precisamente más preparación en cuanto a tus pensamientos, tus ideas, tus métodos, tus logros. ¿Sí? Consíguelos, ten cada vez más preparación y los resultados se harán notar. Se harán ver. Prepárate como persona, o sea, invierte, como decimos aquí, no solamente dinero, también tiempo, trabajo, perfecciónate. ¿Sí? Y en ventas puedes hacer muchas cosas. Haz tu presentación, prepara tu argumento de ventas, dilo frente a un espejo, vete si convences o no convences. ¿Cómo te sientes? Acostúmbrate, corrígete, pide retroalimentación de alguien más, a lo mejor, no sé, la familia, la esposa, puede ser una gran ayuda. Puedes vincular más la relación, pedirles que de alguna forma, oye, te estoy presentando esto, a ver, dime cómo te suena, si sueno convincente, si te despierto cierta confianza o no. ¿Mm? Bien, sigamos. Hablando de esto, en la siguiente lámina tienen ustedes claves de éxito en el servicio. ¿Sí? Y aquí estamos tomando ciertos puntos de la Universidad de Disney. Precisamente, ¿sí? Disney, este parque de diversiones, esta institución que está conformado no solamente por películas y por parques, sino por toda una filosofía, tiene también una universidad que precisamente se encarga de dar este tipo de servicio, de adelante, servicio. Y aquí estaremos viendo primero un primer punto que menciona que la competencia es cualquier persona con la que el cliente nos puede comparar. ¿Sí? En épocas de crisis, precisamente, el dinero se vuelve un bien que es altamente competido. O sea, estamos peleando por el dinero y la gente quiere por su dinero decir, bueno, es que o compro un producto o compro el otro, o me están dando un servicio más eficiente. Concretamente en Disney, imagínense ustedes, por ejemplo, el parque tradicional en Los Ángeles, ¿sí? Podrían decir, oye, pues la gente puede pensar, o vamos al parque de diversiones de Anaheim, o vamos al parque de estudios Universal. ¿Sí? Y estamos compitiendo. Y uno podría decir, oye, pero al final de cuentas son situaciones diferentes porque, bueno, en Disney es más la fantasía, en cambio en Estudios Universal es un poco más la técnica y los estudios. No sé, a lo mejor, al final de cuentas dicen, no, espérame, un cliente es cualquier persona con la que la gente me pueda comparar. Es decir, si la persona está ahí en Los Ángeles de vacaciones y dice, oye, pues prefiero ir como les comento, a Disneylandia, o a lo mejor prefiero, ¿sabes qué? Mejor me voy a quedar, no sé, en un restaurante hasta tarde y después voy a ir a otro espectáculo como puede ser,
no sé, los caballeros, hay un espectáculo ahí de caballeros medievales que luchan y uno podría pensar que el concepto es muy diferente y sin embargo a final de cuentas viene siendo competencia. ¿Sí? La competencia es con cualquier persona que el cliente nos pueda comparar. Ahora bien, entonces dirían, oye, pero entonces tengo que estar analizando todo lo que el cliente puede hacer en vez de comprarme, pues también sería un principio de nunca acabar. Mejor, en vez de ver a los demás hacia afuera, vete hacia adentro. Dos principios. Un gran teórico del management, y bueno, también consultor, Peter Drucker, que falleció recientemente, comentaba que más que reducir debilidades, es importante fortalecer fortalezas. Creo que también lo comentamos ya en algún momento. ¿Sí? Oye, si yo tengo algo donde soy bueno, ¿de qué manera puedo ser todavía mejor? Y esto lo completamos con otro principio que dice este teórico del marketing, que es Kotler, Philip Kotler, que menciona, señores, tenemos que competir contra nuestros propios productos, canibalizarnos a nuestros propios productos antes que lo haga la competencia. Son dos enfoques diferentes, pero que van al mismo punto. Crezcamos nosotros internamente, porque la competencia por fuera es demasiado fuerte, cada vez más amplia, cada vez más despiadada. Y ya no solamente es la competencia, también hablando teóricamente de la directa o la indirecta. Competencia, ya nos amplían para que no haya dudas entre directa o indirecta. Competencia es cualquier persona o cualquier institución con la que el cliente nos compare. Oye, si en vez de ir al parque me voy al cine, y si en vez de irme al cine me quedo mejor comiendo una hamburguesa, y si mejor de ir a Disney me voy a jugar boliche, sería muy simplista pensar que, no, es que ellos no son competencia. ¿Qué tiene que ver un boliche con el parque Disneylandia? Y sin embargo, la gente decide. Sí, sí. Es un poco considerar aquello de los costos de oportunidad, ¿no? Que en la materia de economía, no, también en el área financiera nos ponen. Entre escoger una opción, escoger otra. El costo de oportunidad es aquello que no escogimos, pero ¿cómo podemos hacer que la balanza se vaya hacia nuestra opción y minimizar el impacto de la competencia? ¿Cómo podemos hacer que la balanza se vaya a nuestro favor y minimizar el impacto de la competencia? Bueno, yo creo que es todo esto que estamos comentando, mejorar mejor, ¿no? Ser mejores cada vez, ¿no? Y hablas en cuanto a costo de oportunidad, ¿sí? Mi costo de, oye, ¿qué puedo estar haciendo? O sea, si es el costo por excelencia de escoger. No puedo hacer dos cosas. O escojo uno y estoy perdiendo lo que dejé de hacer, ¿sí? O escojo B y estoy perdiendo lo que pude haber escogido en el otro extremo, ¿no? Yo creo que este costo de oportunidad, que es a nivel contable y a nivel económico, incluso financiero, es más drástico cuando hablamos en cuanto al factor tiempo de nuestras vidas, ¿sí? No puedo estar en dos lugares a la vez, no puedo hacer dos cosas a la vez. Lo que estoy haciendo ahora es lo mejor que puedo hacer en este momento. ¿Cuál está siendo mi costo de oportunidad? ¿Qué estoy perdiendo por no hacerlo y estar haciendo lo que hago aquí? ¿Sí? Yo creo que entonces aquí es lo que el cliente se pregunta. ¿Por qué contigo y no con el de junto? Si te escojo a ti, ¿qué es lo que pierdo con lo que no escogí? ¿Sí? Y aquí el asunto es entonces, más que estar analizando qué es lo que el cliente va a comparar con los demás y nuevamente vernos externamente, es vernos internamente. ¿Qué es lo que te voy a dar? ¿Qué es lo que te voy a ofrecer? ¿Qué es lo que realmente voy a aportar y que con mi estilo personal va a ser único? Porque soy único. Como persona todos somos únicos, ¿no? Igual como empresas, ¿sí? ¿Qué es eso que voy a estar dando? Entonces, la competencia es cualquier persona con la que el cliente lo compare. Y fíjate, el punto 2, presentar una exagerada atención a los detalles. Lo que nos dice la Universidad de Disney. Los detalles son, prácticamente dicen que la vida y el mundo está hecho de detalles. Cuida los detalles. El cliente te va a recordar por los detalles. Nada más comentaríamos cuáles son los detalles que el cliente realmente valora, porque a lo mejor me estoy esforzando en detalles que para el cliente es indiferente. Pero hablando un poco más de la Universidad de Disney, porque realmente tiene conceptos muy interesantes, dice, mira, lo que hace que un visitante al parque regrese son los detalles, ¿sí? En Disney, por ejemplo, hay ciertas partes del parque que cada noche se pintan, se requiera o no.
cada noche se pintan. ¿Por qué? Para que al día siguiente la gente que vaya siente que está llegando nuevamente a un mundo nuevo, mágico y no ya usado, ¿sí? Detalles que a lo mejor una persona fue y en la primera visita al parque no vio, lo que comentan, pero que en la siguiente visita, oye, fíjate que no me había notado en este detallito de la cara de Disney que está aquí, o de la cara de, no sé, de Peter Pan, o de Dumbo, o de cualquiera de sus personajes, ¿no? Los detalles. Cuidemos los detalles para que cada nueva visita sea una experiencia nueva, un descubrimiento nuevo. Eso nos comenta y es muy interesante. La cuestión sería, oye, ¿y cómo lo aplico en mi empresa? Y más que en la empresa, ¿y cómo lo aplico en mi presentación? ¿Qué detalles voy a estar armando en mi presentación? ¿Qué detalles voy a cuidar que sean relevantes y que el cliente diga, oye, pues es que no es que ya te conozco, sino que ahora descubrí algo nuevo en ti que no había visto, o un servicio nuevo, una nueva voluntad? No solamente ya hablemos de un producto nuevo, que desde luego sería una oportunidad de oro para demostrar esa diferencia, un producto nuevo, sino qué detalle de mi producto normal, de mi servicio normal, voy a estar puliendo para que la gente, si en Disney era que regresen de visita al parque, en mi caso sería para que me vuelvan a llamar, me vuelvan a comprar. Detalles, detalles. Sí, sí, Sí. por favor. Se acordarán nuestros amigos que revisamos un poquito el concepto de lo que era la percepción y platicábamos de que hay uno de los principios de la percepción es lo que se llama defensa perceptiva, donde el cliente cierra la mente y ya no recibe o percibe los estímulos que se estén enviando. Me hiciste acordar aquella experiencia con justamente en la industria farmacéutica, cuando un representante médico va a visitar a un médico puede estar recibiendo alrededor de 15, 16, 20 representantes médicos, a veces en 2, 3 días recibe esta cantidad de personas, si no es que más, y llega un momento que el médico cierra la mente, ya no percibe lo que le están diciendo, lo recibe de pie, parecería que estuviera poniendo atención, pero no está poniendo atención, simplemente está escuchando una cantidad de información. Pero lo curioso de esto es que hay ciertos representantes que hacen algo diferente, donde el médico interactúa, donde el médico pregunta, donde el médico llega hasta a sentarse con el representante para darle más tiempo por esos detalles, esas diferencias. Algunos de ellos, que yo recuerdo de algún representante que le iba muy bien en sus ventas, era que nunca llegaba con el médico como los demás llegaban, de manera típica. Hola doctor, ¿cómo está? Vengo representándolo. El mismo, como decimos aquí en México, el mismo rollo todo el tiempo, ¿no? La misma argumentación. Ese representante lo que hacía era empezar a platicarle de fútbol, de alguna noticia que estuviera en el ambiente. Entonces rompía un poquito el esquema. Entonces con esto automáticamente el médico abría su mente y se permitía el diálogo con el representante. Y en esa apertura, entonces es cuando el representante comenzaba a decirle, doctor, recuerde esto, médico, recuerde aquel producto, y como parte de la conversación lo sabía meter. Entonces, obviamente el médico sentía un compromiso con este representante porque había esa empatía, porque no sentía que nada más le iba a quitar el tiempo con una información muy repetitiva, sino que adaptaba la argumentación de sus productos al tipo y al estilo de cada médico. Entonces yo creo que esos detalles justamente abren la mente de los clientes y tenemos que conocerlos, tenemos que ver cuáles son justamente esos detalles que permitan que los clientes sientan la diferencia, marquen un detalle, simplemente el nombre de la persona, del vendedor. A veces haciendo alguna encuesta en alguna de las compañías en el despacho de Syracuse, nos dimos cuenta de que muchos clientes no se acordaban del nombre de la persona. Se acordaban a lo mejor de la institución, se acordaban a lo mejor de la marca, pero no se acordaban del nombre del vendedor. Y eso creo que es grave en una relación de ventas, ¿no? Claro que sí. Fíjate que hablando precisamente entonces, continuando con ese punto de los detalles que es muy importante porque también nos van a dar facilidad o la oportunidad de, al estar preparando mi presentación, ¿sí?, ubicar, determinar, identificar cuáles detalles, ¿sí?, que pueden pasar desapercibidos o aparentemente no notorios, debo pulir, debo mejorar, debo tener, ¿no?
Y aquí estás comentando algo también importante en cuanto a la información del cliente, porque hablando de detalles, esta información nos puede dar mucho material para precisamente pulirnos de detalles. Y aquí hay un concepto interesante, ¿eh? Fíjate que hay una confusión entre lo que es una base de datos de mis clientes y lo que es un directorio de los clientes. Un directorio, como sabemos, son simplemente los datos de contacto: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, tal vez teléfono móvil, ¿sí? Pero una base de datos es mucho más amplia, ¿sí? Es lo que te va a permitir cada vez más personalizar, diferenciar, ¿sí? Esta base de datos, además de esos datos de contacto, ¿sí?, tiene también, ¿sí?, fechas importantes como, por ejemplo, la fecha de cumpleaños, ¿sí?, el nombre de la esposa, el nombre de la secretaria, ¿sí?, los números de hijos que tiene, el nombre de los hijos, tal vez algún hecho relevante como, por ejemplo, cuándo es su aniversario de bodas. Y aquí muchas veces la pregunta es, oye, pero hay veces que puedes pedir tantos datos y imagínate un cliente que tienes atendiéndolo hace, no sé, años, pues podrías juntar una cantidad impresionante y caer en un extremo y lo que también a veces se llama de una indigestión de información, ¿no? O sea, tienes tanta información que después ya no puedes manejarlo y ves nada más la cantidad y ya no puedes ni entrar al directorio porque pues te pierdes ahí en un... No, ahí sería cuestión de precisamente administrar tu base de datos. ¿Qué es administrar tu base de datos? Primero, actualizarla, ¿sí? Segundo, en base a los últimos contactos que tienes con ellos, poder saber cuál es el punto mejor, el punto más... en base a ese contacto, cuáles son los puntos que pueden ser más representativos de acuerdo a la brevedad, de acuerdo a esta brevedad, ¿no?, que tú tienes y los contactos que estás manejando con ellos. Había tantos datos en cuanto a bases de datos de información que precisamente esto es lo que alguna vez comentamos en cuanto al CRM y tener esa información para aplicar lo que es un marketing one-to-one, que también comentamos que es la diferencia del marketing masivo y del CRM, que se acuerdan también ustedes que son las iniciales para Customer Relationship Management, administración de relaciones con el cliente, que están basados en diferenciar, identificar, diferenciar, interactuar para poder personalizar, ¿no?, datos. ¿Y de qué estamos hablando? El mismo concepto, pero hoy nos estamos enfocando a la parte de detalles. Detalles. Y prepara. Aquí la cuestión es esta. Si yo me voy a presentar y sé que en la tarde, en una hora, tengo cita con el cliente A, oye, tengo que investigar un poco más para poder llegar con esa familiaridad y esos detalles preparados que me permitan crear impacto y crear diferencia de los demás, ¿no? Entonces realmente son elementos para hacer una tarea y miren, lo que estamos viendo y créanme que yo diría que es un compromiso, yo les aseguro que ustedes preparan esto y ustedes son vendedores profesionales cuyo resultado se va a ver directamente reflejado no solamente en los bolsillos, sino en su superación y en su satisfacción personal, ¿sí? Detalles, sigamos. Todos predican con el ejemplo. Es algo que también mencionan también y hacen mucho hincapié en esta universidad de Disneylandia, ¿sí? Todos predican con el ejemplo. Para empezar, digamos que si las palabras mueven, el ejemplo arrastra. Y aquí la idea es que todos puedan, de alguna manera, contribuir a demostrar que queremos realmente servir a los clientes. Y aquí al decir todos, es ya no únicamente la fuerza de ventas, sino también el personal que labora en diferentes áreas dentro de la empresa. No sé, vigilancia, por ejemplo, el área de vigilancia, el área de producción. Y aquí seguramente muchos vendedores dirán, bueno, espérame, pero yo bastante tengo con lo mío y esas son ya cuestiones de otros departamentos. Y yo creo que al final de cuentas el vendedor, como comentamos, como este asesor, ¿sí?, tiene que también comunicar a la parte interna, tiene que poder vender a la parte interna de la empresa quiénes son esos clientes que realmente nos hacen ganar, son nuestros socios comerciales, ¿no? Entonces aquí la idea es que todos predican con el ejemplo. Y no solamente todos, sino también todas las cosas predican con el ejemplo, ¿sí? Lo que hablábamos, hace un momento hablábamos de detalles y puede ser detalles personales, las cosas. Y aquí estuvimos platicando mucho en cuanto a esas ayudas visuales. Mi catálogo, ¿sí?
y a veces, aunque suene evidente, pero hay que recordarlo, no llevarlo deshojado, ¿sí? El catálogo, mis flyers, mis trípticos, mis dípticos, ¿sí? Mis muestras, mi muestrario, mi portafolio, mi papelería, todo predica con el ejemplo. Las cosas también predican con el ejemplo, ¿sí? Entonces eso es también muy importante en mi equipo de trabajo, ¿no? La pluma, no tiene que ser necesariamente una pluma cara o sofisticada, Mont Blanc o demás, no, simplemente una pluma que funcione, ¿sí? Que funcione, que esté completa, ¿no? Que la pruebe, ¿no? Porque aunque uno puede pensar, oye, sucede, pero ¿cuántas veces nos damos una pluma que no tiene tinta y la persona está ahí tratando hasta de hacer como si fueran a hacer fuego, así como los primitivos, tallándola para ver si puede salir la tinta? Son detalles, pero detalles que hablan, las cosas hablan por sí mismas, ¿no? Incluso decimos aquí tener en el siguiente punto, el punto número 5, muchas orejas. Escuchen mejor a los clientes. Y aquí se refieren, independientemente que puede haber muchas interacciones, el cliente puede estar actuando o interactuando con el gerente de ventas, el vendedor en algún momento, el almacenista, el que entrega, ¿sí? Aquí nuevamente lo que se refiere mucho es esa parte, orejas que escuchan no solamente palabras, sino orejas que escuchan ademanes, tonos de voz, en fin, lo que hablábamos como comunicación no verbal. Diríamos, sería cuestión de abrir varias orejas, no varias antenas, ¿no? Claro, lo que me dice, pero no solamente es importante qué me dice, sino también cómo me lo dice, qué me está diciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Disneylandia, ellos tienen gente que está pendiente de que la experiencia de la gente que está en Disneylandia es una experiencia grata. En concreto, y lo comentan así muy determinante, ¿no? Encargados de que la gente esté feliz, que tengan un momento de felicidad. Y puedes ver gente que aparentemente está simplemente recogiendo papeles de la basura y su función es algo mucho más. Es ver si en algo pueden servir, si pueden orientar. Oiga, ¿sabe que dónde está el juego? Pues el tal juego de la montaña de, no sé, se me van los nombres, de Mount Mountain, en fin, los diferentes juegos, ¿dónde están ubicados, ¿no? El mundo de la fantasía, ¿dónde está el vuelo de Peter Pan? ¿Dónde está, no sé, el castillo de la Bella Durmiente? En fin, orientar y de hablar. Y fíjate otra cosa interesante, que la gente que da información esté contenta, se sienta feliz, que pueda transmitir la felicidad. Fíjate qué consigna tan importante. Tu consigna es hacer que la gente se sienta feliz. Ese es tu fundamento, esa es tu misión. Puedes, no sé, disfrazarla de que estás levantando papeles o que estás sirviendo un helado, pero tu misión realmente es que la gente tenga un momento fabuloso. Las muchas orejas se escuchan mejor. Sí, de hecho hay toda una filosofía, una mística en Disney, desde los personajes, las personas que son seleccionadas para ser las botargas de Mickey Mouse, de Pluto, de Donald, además de que llevan un entrenamiento, hay toda una mística, jamás tienen que verse en el parque, ni siquiera en la parte de abajo del parque donde está la calle, en la parte de abajo justamente es como un pasillo donde todos los actores están ahí vistiéndose y hay puertas secretas ahí en los juegos, en las calles de ahí de Disney, pero no se les puede ver ni siquiera en esa parte que sería la parte interna de Disney, sin la cabeza, sin el movimiento, es todo un ritual. Saliendo del camerino deben de salir vestidos y actuando como los personajes que están representando. Se transforman en el personaje. El respeto y la misión y la filosofía que debe de tener todo este grupo de gente para justamente lo que tú mencionas, que la gente que va a visitar Disney, sea del nivel socioeconómico que sea del idioma que hable, no debe sentirse mal en Disney. Es una diversión. Contratan a todos estos jóvenes, no los ponen a vender, son actores y se los enseñan que ellos están ahí para hacer sentir bien a la gente, lo que tú comentas. O sea, realmente es un ejemplo muy importante y que fue tomado justamente de otras compañías como McDonald's, como Burger King, donde también de alguna manera los jóvenes que entran a trabajar en esas compañías tienen esa misión de atender y de servir de manera cordial a los clientes. Y este es un compromiso. Y esto no es fácil, requiere de trabajo, requiere de disciplina, requiere de tener
directores, gerentes, jefes de ventas, muy bien capacitados, muy comprometidos, con la camiseta puesta, para que hagan llegar esta misión, esta filosofía, de manera eficaz a la gente. Y esa gente, los vendedores, las demostradoras que salen también a visitar tiendas, todos los empleados estén imbuidos en esta filosofía y la proyecten al cliente. Y el cliente lo valora y el cliente se da cuenta. Y por lo tanto da lealtad cuando siente que hay esa igualdad de trato y de servicio en todos lados, ¿no? Por eso el cliente regresa. Así es. Así es, así es. Así sería. Sí. Y vemos un siguiente punto, el punto de recompensa, reconoce y celebra. Y aquí no solamente es que reconozcas la buena labor de tu equipo de ventas, de tu gente. Yo creo que también aquí como seres humanos también requerimos cierta recompensa y cierta celebración, ¿sí? Yo creo que al final de cuentas cuando hacemos algo, cumplimos alguna meta, por pequeña que sea, por modesta, ¿sí? Para mantener ese ámbito de motivación y esa continuidad, es importante también premiarnos. Pueden ser premios modestos, ¿no? ¿Sabes qué? Si logro esto y salgo temprano, me voy a ir al cine porque es mi gusto, ¿no? O me voy a ir a jugar boliche, o me voy a ir a, no sé, a pasear con la novia, o sea, también ponerme ciertos, si me estoy poniendo ciertos objetivos, si estoy considerando ciertos compromisos como persona, también requiero entonces una cierta motivación, primero ser reconocido, y antes que ser reconocido por otros, ser reconocido que lo hice bien, ¿sí? O que simplemente lo hice como tenía pensado, a lo mejor al momento de estar ejecutando me doy cuenta que puedo mejorarlo, bueno, pero en principio cumplí con una cierta meta, voy a dar mi premio, que como les comento puede ser modesto, simple, sencillo, no necesariamente de gran gasto económico, puede ser modesto, simplemente sabes que me gané el día sábado quedarme dormido hasta tarde, o me gané irme a desayunar a un buen restaurante que me sirvan un desayuno rico, ¿no? Me lo estoy premiando yo mismo, ¿no? Es importante, si nos fijamos objetivos, también fijarnos recompensas. Y si es importante alcanzar objetivos, también es importante pues pagarme primero con esas satisfacciones, ¿no? Entonces esto de recompensa, reconoce y celebra, creo que también es un punto fundamental. De otra manera, bueno, si hasta las máquinas requieren mantenimiento, mucho más una persona, ¿sí? Y por último, fíjate que en esto aquí podrían incluso muchos amigos decir, oye, hay ahí un error, ¿no? Todas las personas constituyen la diferencia. Y el error consiste en que, por ejemplo, las letras E de esta oración están siendo suplidas por X, ¿sí? Aquí el punto es este. Cuando estamos trabajando, cuando estamos actuando, ¿sí? Claro, la gente puede entender el significado de lo que hacemos, ¿no? Pero también se notan, ¿sí?, las diferencias, los pequeños peros, ¿no? Para esto a veces la retroalimentación viene siendo muy eficiente. Oye, ¿estás satisfecho? ¿Te gustó? ¿Me podrías recomendar algo en cuanto a mi trato? ¿Algo en cuanto a mi servicio? ¿Algo en cuanto a mi producto? ¿Sí? Porque todo constituye diferencia. Y todo, aunque se acepte y aunque se pase, también se nota. Y muchos lo recuerdan. Entonces, si lo vas a recordar, recuérdamelo primero, para que lo pueda solucionar, para que lo pueda mejorar. Y estamos hablando entonces aquí de claves de éxito en el servicio, que si lo compaginamos con lo que vimos en la lámina anterior, de 9 maneras de proyectar una imagen profesional, ¿sí?, son puntos que yo creo que para esta función de ventas, que estamos entrando ya en la venta cara a cara, y hablando concretamente de esta palabra de atención, cómo captar la atención y cómo puedo empezar a prepararme para tener ese impacto, ¿sí? Toda esta preparación que hago antes, digamos, de la entrada directa con los clientes, esta reflexión que hago sobre escritorio para al día siguiente actuar en la práctica, me puede ser de gran ayuda y de gran beneficio, ¿sí?, para todo lo que hacemos, ¿no? Y precisamente aquí estaremos hablando de conductas, y estamos haciéndolo como un antecedente para poder entrar a un tema que también es importante, que es el tema de la conducta, que es también interesante, ¿no crees, Ulises? Así es. Sí, de hecho, este tema seguramente lo estaremos tocando en la siguiente sesión. A mí me gustaría un poquito regresar a esta parte de celebrar, compensar a la fuerza de ventas. La experiencia durante muchos años en este mundo de las ventas nos ha mostrado que algunas compañías no premian adecuadamente a su fuerza de ventas. Viven en una tensión constante de los vendedores, un poco por las
condiciones del mercado, la competencia. Entonces esto hace que el ambiente laboral sea un poco pesado, sea un poco tenso y no se den justamente las ventas como debería de darse. ¿Cuál crees tú que cómo podríamos recomendarle a nuestros amigos que pudieran ellos tener un ambiente laboral mucho más favorable? ¿Qué tendríamos que revisar en estas empresas que creo yo están enfermas? No están enfermas a muerte, sino pueden estar enfermas, pero por un detalle, una situación que se esté viviendo justamente en la compañía que complique un poco que se den los resultados. ¿Qué podemos sugerirle a nuestros amigos para romper este esquema de un ambiente laboral desfavorable, desmotivado? Mire, yo comentaría que primero tiene que haber una cierta congruencia, ¿sí?, entre lo que se pide, lo que se dice y lo que se cumple. O sea, si nos vamos directamente en cuanto a cierto aspecto que te diría, a ver, bajamos esto mejor, déjame bajar. Lo que comento, este contexto Me estoy acordando de principios. A ver, te comento y ahorita te escucho, Ulises. Este contexto en el sentido de, primero, tiene que haber un código de valores. Pero por favor, esto no es simplemente vamos a hacer una lista de valores y vamos a ser leales y vamos a ser... Eso es muy simplista y eso muchas veces no se cumple o es irrelevante, ¿no? La idea es realmente fijar ciertos valores sobre los cuales se haga un compromiso realmente de acción, de actitud, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pensar en las empresas. Primero, para tener un liderazgo, y tal vez me estoy metiendo ahorita en otro tema, pero hablando únicamente en cuanto a ventas, ¿sí?, que si me estoy metiendo en un contexto de dirigir personas, dirigir vendedores, ¿sí?, por ejemplo, vamos a buscar un ambiente donde realmente, más que haber puñaladas por la espalda y criticar, y fíjate que el vendedor no lo está haciendo bien, vamos a crear un ambiente de apertura, de comunicación, de superación, tanto personal como en equipo, ¿sí? Vamos a permitir, oye, no me vengas a hablar de nadie a menos que me traigas una respuesta. O no me hables de nadie que no me lo puedas decir en presencia de ese alguien con el que vas a comentar, ¿no? Si fijamos un compromiso de llegar a determinada hora, pues va a llegar a determinada hora desde el ejecutivo A hasta el ejecutivo B y hasta el supervisor y hasta el gerente, en fin, que haya ese tipo de congruencia y de que las reglas son claras porque estamos fijando un código que todos estamos comprometidos y vamos a respetar. Cuando la gente sabe cómo son las reglas, ¿sí?, sabe a qué atenerse, puede actuar mejor, puede sentirse más libre de aportar y de ser útil. Cuando uno no sabe cuáles son las reglas, ¿sí?, pues está totalmente jugando a ciegas. Eso es tremendamente frustrante, desmotivante. Eso pues por un lado calcina, quema, pero sobre todo esto también se transmite al cliente. Cuando hay esa insatisfacción en el trabajo, por más que el vendedor trate de disimular, llega un momento en que el cliente lo percibe. Entonces sí, pues como dicen, primero hay que también arreglar la casa adentro, ¿no? Cómo me siento, cómo estoy en la empresa, comunico mis inquietudes, comunico mis sinsabores, en fin, trato realmente de ser un actor o simplemente un espectador. O sea, un espectador, pues bueno, simplemente me limito a la situación como me venga. En cambio, realmente yo puedo estar buscando mejor aportar, comunicar, proponer. ¿Sí? Lo primero es ese código de reglas, ese código de ética, ese código de valores, de principios, qué se vale, qué no se vale. Oye, a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre oye, si tú eres supervisor de ventas, ¿sí?, internamente regáñame, pero externamente frente a la jefe superiores apóyame. ¿Sí? Internamente sí, dime, corrígeme, si quieres, o sea, si es necesario, regáñame, exprésame, pero esto sea de adentro a adentro. Dicen que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Pero yo quiero saber que tú, que eres mi jefe, externamente me vas a defender, que cuento contigo, que confío en ti. Estos son puntos muy importantes, básicos, que tal vez por ser tan básicos muchas veces se olvidan. Y desde ahí empiezan las cosas mal. Entonces propondría yo eso, ¿no?, esas reglas internas. Pero estas reglas internas, normas de ética, normas de comportamiento interno, las tiene que fijar muchas veces el dueño, el director general, sobre todo en esas empresas familiares, que tú te acordarás de algunas experiencias que tuvimos, donde el dueño
maneja el negocio y deja a los hijos a comenzar a manejar ciertas áreas del negocio, y los hijos a lo mejor por su juventud, porque están en la universidad, tratan de modificar los estilos, las maneras de hacer el negocio, y entonces viene un choque entre el padre y los hijos, y esto se refleja en la fuerza de ventas, con una presión, con un cambio de dirección continua, y pues obviamente los resultados no son nada satisfactorios. Entonces yo creo que habría que reflexionar desde el dueño mismo, tratar de ser un poco más abierto, de escuchar, de analizar lo que está pasando en su empresa, por qué no se están dando las condiciones, revisar qué está haciendo mal justamente él como cabeza de esa empresa, si su estilo de dirección es un estilo que presiona demasiado a la gente, y no porque no hay que presionarla, sino a lo mejor no son las maneras, a lo mejor no logramos que el vendedor se explaye, muestre sus habilidades, vea de una manera un poco distinta el manejo de la venta y no tenga que seguir estrictamente como hace 40, 50 años a lo mejor a ese dueño de la empresa le funcionó esa metodología, le funcionó hacer negocios de esa manera, porque tú te acordarás, aquí en México lo vivimos mucho y seguramente nuestros amigos en América Latina también lo viven o lo han vivido, de que los negocios se hacen en muchas ocasiones a través de las relaciones familiares, de las relaciones en las cantinas, en los clubes deportivos, y pues así es como era muy fácilmente vender y comprar, pero cuando estas relaciones o esas personas se acaban, ya no están en las compañías y tenemos que comenzar una nueva relación con el nuevo jefe de compras, entonces aquí es donde comienza justamente un conflicto de manejo de la fuerza de ventas. Entonces, en tu opinión, Raúl, ¿cómo podrían estos amigos minimizar o tratar de bajar el impacto de estas actitudes muchas veces muy duras de parte de los dueños, de los directores, que quieren seguir haciendo negocio a la antigua y no ven un poquito sobre la modernidad, sobre los cambios que la competencia, como tú mencionas, afuera están muy fuertes y que requieren de capacidad, requieren de dirección, requieren de apoyo para la fuerza de ventas? Pero ¿qué podemos sugerirles a nuestros amigos a este respecto, Raúl? Bueno, yo te diría que para empezar eso es un problema, bueno, o una materia y que seguramente verán en alta dirección y en estrategia corporativa. Aquí yo más bien retomándolo desde el enfoque de ventas, o sea, de los vendedores, ¿sí? Nuevamente volvería a apelar de que el vendedor es tanto vendedor externo como interno, ¿no? Y que tiene que de alguna manera saber o hacer ver a las gentes esta situación que se está presentando y que está afectando su actividad en la calle, ¿no? Con los clientes, ¿no? Yo creo que a veces es muy, concretamente me estoy refiriendo a un caso en particular que funcionó. No quiero decir que siempre funcione, pero en este caso funcionó, ¿sí? Donde el vendedor llegó y pues esa sensación que tuvo, quiso primero realmente documentarla, tenerlo muy meditado, cómo había afectado en una relación con un cliente este malestar, esta inseguridad laboral que a veces tenía, ¿sí? Entonces pidió simplemente una cita con su gerente, ¿sí? Y le presentó en muy buen plan los puntos sobre las CIS, como dicen, ¿no? O sea, realmente lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que estoy apelando aquí es a la comunicación, tienes que comunicarlo. Tienes que vender de alguna manera haciendo ver exactamente cuál es la situación, qué es lo que pasa. Y ahí fíjate que afortunadamente, Ulises, hay herramientas muy buenas que seguramente estarán viendo en módulos de liderazgo, por ejemplo, para poder desde fijar objetivos, compartir esos objetivos con los subordinados, comunicar cuando hay una actuación mala, cómo debe de corregirse. Pero aquí sería en el caso, digamos, nuevamente del vendedor, cómo puede hacer manifiesto al gerente que está creando un ambiente y que precisamente se está viendo afectado y pues que a veces, por más que trate de disimularlo, pues salta frente a los clientes, ¿no? Entonces tendrían que venderse también, aquí sería una venta interna. Así es, así es. Sí, esta cuestión de mejorar este ambiente a veces no está en función tampoco de la compensación, de pagar más a los vendedores o ponerles un poquito
como decimos aquí, la zanahoria más cerca para que el vendedor trabaje más o le eche más ganas, como decimos, y con esto hace que el vendedor alcance los objetivos. A veces no requiere justamente de mayor compensación. Vamos a ver en un momento dado, en un tema más adelante, algunos sistemas de cómo compensar a la fuerza de ventas. Pero aquí yo creo que a veces no es la compensación física del dinero, sino del reconocimiento, la compensación del respeto al vendedor, al respeto, porque en esta compañía, te acordarás, se faltaba el respeto justamente a los vendedores, se les agredía de alguna manera, y esto pues obviamente no es sano, porque la gente tarde que temprano busca el desquite no trabajando, busca el desquite robando, busca el desquite descomponiendo máquinas, busca el desquite haciendo como que trabaja y perdiendo el tiempo, ya sea dentro de la oficina o fuera de ella, busca el desquite cambiando y modificando información. O sea, el ambiente laboral es muy importante en este aspecto de confianza, de que estén todos metidos en esta filosofía, como en el caso de Disney, que veíamos que la gente que trabaja en Disney, como en muchas compañías, trabajan a gusto, buscan, es un ambiente donde pueden desarrollarse profesionalmente, desarrollarse personalmente, ¿sí? Entonces, este aspecto creo que también es muy alentador el revisarlo, porque ahorita me acuerdo de también otra cuestión, Raúl, en este ambiente de trabajo, muchas ocasiones se prohíben en algunas empresas, se prohíben relaciones de noviazgo, por ejemplo, en las compañías. Entonces, esto depende mucho del tipo de política o de reglas o de ética que nos comentabas tú, de cómo debe de llevarse la gente internamente. ¿Tú crees que sea sano permitir esto? Digo, a lo mejor no, abiertamente no está permitido, pero sabemos que muchas veces se permite este tipo de relaciones o se sabe que hay, los vendedores llevan una relación más allá de una amistad con alguna chica, y esto perjudica también un poco a ese ambiente. ¿Cuál es tu opinión, mi querido Raúl? Me gustaría saberla. Bueno, no, yo creo que o sea, las empresas tienen políticas muy fijas, en cuanto a experiencias, ¿no? Ya platicamos en algún momento dado sobre las políticas, ¿no? Sobre esas normas, esos acuerdos, y que deben ser de alguna manera muy prácticas, porque si no auténticamente se están violando, ¿no? Pero también hay que ver que en base a experiencia muchas veces se tienen que fijar reglas muy claras, porque aunque aparentemente pueden ser invasoras de decisiones privadas o particulares, yo creo que muchas veces, de acuerdo a experiencia y de acuerdo a situaciones, normalmente con ese tipo de relaciones sí de una forma llegan a afectar a la empresa. O sea que las empresas que dicen, mire, aquí por política no se permite ese tipo de relaciones, tienen su razón de prohibirla, ¿no? Entonces yo creo que seguramente habrá situaciones en las que opere funcione muy bien y haya noviazgos y se opere bien y se pueda dar un servicio adecuado. Pero yo, por lo que he visto y por lo que compañías, empresarios e incluso artículos he leído en ese tema, como que a final de cuentas sí es bueno marcar líneas y límites, como que no haya ese tipo de noviazgos. Si fíjate, simplemente hay políticas que no aceptan a veces familiares dentro de una misma empresa, porque se puede dar esto, mucho más cuando es una relación más pasional, más armónica, ¿no? Entonces más vale mejor no tenerlo. Yo diría que entonces tiene una razón de ser, pero seguiremos platicando, hablaremos en una siguiente sesión sobre lo que es conducta. Continuaremos.